titulado el mensaje de esta mañana El poder de la resurrección. Habíamos venido compartiendo la serie de mensajes, el verdadero sentido de la vida, basada en el libro de Eclesiastés. Sin embargo, en celebración de la resurrección para el culto de hoy, estaremos posponiendo el mensaje que tenemos para la serie y compartiendo este mensaje especial, el poder transformador de la resurrección. ¿Cuántos de ustedes han escuchado la palabra hito o han hablado incluso a lo mejor de hitos? Originalmente se usaba esta palabra para señalar las rocas o las señales que se usaban en la antigüedad para marcar el límite o la distancia en los campos, en los caminos. De forma metafórica, comenzó después a llamarse hito o hitos aquellos acontecimientos de tan gran importancia o de consecuencias tan relevantes que marcaban un antes y un después, que marcaban una separación o un punto de referencia en el tiempo, en una familia, en una vida, o incluso hablamos de hitos en la historia. Seguramente los que son papás recuerdan hitos como por ejemplo el día en que nacieron sus hijos o el día que tu pequeño dio sus primeros pasos. Bueno, sin duda eso representa un hito en tu familia, en ti como padre, en la vida de tu pequeño. En nuestras vidas y familias hay ciertos logros que representan un antes y después en nuestra historia. Quizá el día de una graduación, el día que abriste tu negocio, el día que te entregaron tu casa, el día de tu boda. Hermosas bendiciones que disfrutaste, que cambiaron la forma en cómo vivías, etc. Pero no todos los hitos, no todos los eventos que cambian la historia son logros y alegría. Hay ciertos eventos que marcan nuestra historia, nuestras familias, pero lo hacen de una forma dolorosa o hasta trágica. Un accidente inesperado, un diagnóstico de una enfermedad que lo cambia todo de ahí en adelante, la muerte, la partida de un ser querido, una pérdida económica que no anticipábamos, la rebeldía de un hijo, una ruptura matrimonial que no estuvo en tus manos. Estoy seguro que todos aquí hemos enfrentado o vamos a enfrentar los dos tipos, ¿verdad? Positivos y negativos. Ha sucedido así con todos los seres humanos y también con todos los creyentes de la historia. Cada uno enfrentará distintos eventos que nos van a cambiar, familia, positivamente o negativamente. Sin embargo, el día de hoy estamos aquí porque hay un hito, hay un evento que ha marcado la vida de todas las personas, sin importar el lugar donde viven, su idioma, su lengua. Este evento es el hito de hitos, el evento de eventos. No solo ha transformado los corazones de los cristianos, sino que ha dejado una marca en la historia de la humanidad e incluso influye sobre las vidas de los que no creen en Cristo. Y estoy hablando del hito, del evento de eventos que representa la muerte y la resurrección de Jesús. En realidad son dos sucesos, acontecieron en un día distinto, su muerte de su resurrección, pero juntos constituyen el mayor evento, el más trascendente de toda la historia. Lucas capítulo 24, que te voy a pedir que vayas buscando en tu Biblia. Lucas 24, que vamos a ver el día de hoy, nos narra con una gran cantidad de detalles cómo es que los discípulos, y cuando hablo de discípulos no me refiero solo a los 11 que quedaban, sino a ese grupo posiblemente mayor, extendido de seguidores cercanos de Jesús. Se nos narra cómo estos discípulos reaccionaron al momento de la resurrección, a la noticia de la resurrección. Pero también Lucas 24 nos narra con mucho detalle cómo Dios obró una transformación en el corazón de estas personas. En gran medida conocemos la condición de los discípulos de Jesús por los 12 más famosos. Hasta ahora, en el capítulo 23 de Lucas, si tú lo lees en casa, por cierto, estamos leyendo ese evangelio en el plan de lectura de nuestra congregación, pero vas a leer en el libro de Lucas hasta el capítulo 23 cómo se nos muestra a estos 12 discípulos que son los más conocidos,
Eran los que más tiempo pasaban con Jesús. Y lo que se nos presenta de ellos es que los discípulos la mayor parte del tiempo no entendían lo que Jesús decía. A veces se peleaban entre sí. Habían visto el poder de Jesús y sí creían en Él, pero no entendían que en realidad Él no había venido solo a hacer milagros y cosas admirables, sino que su propósito principal era sufrir, morir y luego resucitar. Ellos no lo entendían. Entre estos dos están los que una noche antes de lo que sucede en Lucas, en la muerte de resurrección, en la muerte y resurrección, estos 12 no pudieron quedarse orando. Los 3 que Jesús llamó para orar con Él, ni siquiera una hora pudieron quedarse despiertos orando, sino que durmieron. Entre estos están los que le negaron, y dice la Escritura que todos le dejaron solo después de que Él fue aprendido. No obstante, cuando Lucas, el mismo autor de este libro, escribe el libro de Hechos, y cuando él escribe el libro de Hechos, nos habla muy al inicio de este mismo grupo de hombres y los describe de una forma completamente diferente a esta primera descripción. Aunque no va a ser nuestro pasaje, quiero leerte Hechos capítulo 4, verso 33, donde el mismo autor del Evangelio de Lucas nos describe a estos hombres. Y él dice: con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y había abundante gracia sobre todos ellos. Wow, no parece el mismo grupo de hombres que yo te acabo de contar. Sin embargo, es el mismo hombre que nos ha contado la primera parte de la historia. Solo ha escrito 4 capítulos de su segundo libro que conocemos como Hechos, pero la descripción es de unas personas con cualidades diferentes. La pregunta que podríamos hacernos es: ¿qué cambió a esos hombres? Y la primera respuesta que debemos dar es: fueron cambiados por el poder de nuestro Señor a través de la resurrección. Y eso es de lo que trata el capítulo 24 de Lucas, que vamos a leer ahora. Te pido que lo sigas con tu vista, por favor, y lo leamos juntos. Dice de la siguiente manera, son muchos versos, así que no te pierdas, por favor. Pero el primer día de la semana, al rayar el alba, las mujeres vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado. Encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro, y cuando entraron no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, de pronto se pusieron junto a ellas 2 varones en vestiduras resplandecientes. Estando ellas aterrorizadas e inclinados sus rostros a tierra, ellos les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense cómo les habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, y al tercer día resucitar. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y regresando del sepulcro anunciaron todas estas cosas a los 11 apóstoles y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, la madre de Jacobo. También las demás mujeres con ellas decían estas cosas a los apóstoles. Verso 11. A ellos estas palabras les parecieron como disparates y no las creyeron. Pero Pedro se levantó y corrió al sepulcro, inclinándose para mirar adentro. Vio solo las envolturas de lino y se fue a su casa maravillado de lo que había acontecido. Verso 13. Aquel mismo día, 2 de los discípulos que iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén, conversaban entre sí acerca de todas las cosas que habían acontecido. Y mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, pero sus ojos estaban velados para que no le reconocieran. Y él les dijo: ¿qué discusiones son estas que tienen entre ustedes mientras van andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste. Uno de ellos, llamado Cleofas, dijo: ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? ¿Qué cosas?, les preguntó Jesús. Y ellos le dijeron: las referentes a Jesús el Nazareno, que fue profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo.
y cómo los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron a sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Además de todo esto, es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Y también algunas mujeres entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decían que Él vivía. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y hallaron tal como también las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a Él en todas las escrituras. Se acercaron a la aldea a donde iban y Él hizo como que iba más lejos. Ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros porque está atardeciendo y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. Al sentarse a la mesa con ellos, Jesús tomó el pan y lo bendijo y partiéndolo les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, pero Él desapareció de la presencia de ellos. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino cuando nos abría las escrituras? Levantándose en esa misma hora, regresaron a Jerusalén y hallaron reunidos a los 11 apóstoles y a los que estaban con ellos, que decían: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaban sus experiencias en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos relataban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Pero ellos, aterrorizados y asustados, pensaron que veían un espíritu. Y les dijo: ¿por qué están turbados y por qué surgen dudas en sus corazones? Miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Tóquenme y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como ustedes ven que yo tengo. Cuando dijo esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos todavía no lo creían, a causa de la alegría y porque estaban asombrados, les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Ellos le presentaron parte de un pescado asado y Él lo tomó en las manos y comió delante de ellos. Después Jesús les dijo: esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras y les dijo: así está escrito, que el Cristo padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Por tanto, yo enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre, pero ustedes permanezcan en la ciudad hasta que sean investidos con poder de lo alto. Entonces Jesús los condujo fuera de la ciudad hasta cerca de Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Y ellos, después de adorar a Jesús, regresaron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando a Dios. Que el Señor bendiga su palabra y nos dé entendimiento y la cumpla en nuestras vidas. Amén. Aunque hemos leído una cantidad inusual de versos, es un pasaje largo, y aunque hay una gran cantidad de personajes, de lugares, de detalles en lo que leímos, en realidad el relato es fácil de seguir, es fácil de comprender. Los distintos grupos de discípulos de Jesús han sido sobrepasados por las circunstancias. Todos ellos están abrumados, perplejos. También entendemos que todos reaccionan inicialmente de manera equivocada. Su reacción no es la más espiritual ni la más piadosa. Sin embargo, el pasaje concluye mostrándonos un cambio de actitud, un cambio de corazón en todos estos personajes.
La clave del cambio es que el Espíritu de Dios, ese mismo Espíritu que nos dice la Biblia que levantó a Cristo Jesús de los muertos para resucitarlo, también transformó los corazones de estos discípulos. Ese fue el factor de cambio en el pasaje. El libro de Romanos nos describe muy bien este tipo de transformación que sucede en el corazón del ser humano, especialmente en el corazón de su pueblo. Lee en la pantalla Romanos 8:11. Dice: pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Deja ahí el pasaje por un momentito en la pantalla. Lo que este verso nos dice es que esta es una promesa que ustedes y yo, como hijos de Dios, podemos esperar. El mismo que resucitó a Cristo de los muertos también puede transformarnos y darnos de su vida cuando ponemos nuestra fe en Cristo. Él lo hace, según lo que nos dice aquí, por medio de su Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y esa promesa es lo que vemos descrito sucediendo en los discípulos y lo que nosotros podemos esperar también en nuestra vida. Si quisiera resumir de qué se trata el mensaje de hoy, es esta verdad: el mismo que resucitó a Cristo, te lo repito, el mismo que resucitó a Cristo Jesús transforma nuestro corazón por medio de su Espíritu. El mismo que resucitó a Cristo transforma nuestro corazón por medio de su Espíritu. Pablo lo dice en Romanos de manera muy resumida, pero la historia que hemos leído en Lucas nos es puesta como un ejemplo de cómo esa transformación sucedió en cada una de esas mujeres y discípulos que estuvieron ahí. Y lo que, vuelvo a repetir, lo que vemos a Jesús hacer en ellos es lo mismo que el Espíritu Santo hace en tu vida y en mi vida. El mensaje de hoy responde a una pregunta: ¿cómo el Señor transforma nuestros corazones como creyentes? No estoy hablando solamente de los no creyentes, aunque sucede algo muy similar. Pero hoy no estoy hablando de la transformación que sucede al salvarnos, o no exclusivamente al salvarnos, sino cómo el Señor transforma el corazón de los discípulos, de los creyentes. Y quiero que veamos 4 formas a lo largo del mensaje, 4 formas o 4 obras que el Señor hace en nuestra vida, en tu vida y en mi vida como hijos suyos. En primer lugar, el Señor confronta lo deficiente en nuestro corazón. Número 1, el Señor confronta lo deficiente en el corazón. Solo número 1. La historia narrada por Lucas, la cual acabamos de leer, nos muestra en primer lugar a las mujeres en la tumba, luego a 2 discípulos que van caminando a una aldea llamada Emaús, al final a un grupo más grande de discípulos, cada uno de ellos con una actitud, con una reacción que no destacaba por su fe inmensa, no. Hasta el día de hoy, la resurrección constituye la piedra divisiva para muchas personas. Es lo que impide que mucha gente crea en Jesús. Ellos no tienen problema con ver a Jesús como un gran maestro, o como estos discípulos, como un gran profeta, como un gran humanista, como un gran filósofo. Pero cuando se habla de que Él murió y resucitó, ahí está el problema. Algunos escépticos de la resurrección, de hecho, señalan que, entre muchas otras teorías, estos discípulos seguramente inventaron toda esta historia para crear una nueva religión y poder ellos destacar y ser los principales. Bueno, hay un contraargumento muy, muy importante para eso. Esta historia o este argumento en contra de la resurrección que nos dice que los discípulos inventaron esta historia, posiblemente escondiendo el cadáver de Jesús y luego inventando que Él resucitó. Esta historia parece bastante inverosímil, principalmente porque si los discípulos hubieran inventado esta historia, pues la hubieran falseado, dando detalles que los hubieran dejado bien parados, que los presentaran de una mejor manera.
Pero la historia que ellos cuentan tiene una gran cantidad de errores por parte de ellos, que no parece que lo inventaron. Yo no sé si ustedes han dicho alguna mentira alguna vez. Bueno, sí lo sé. Pero cuando alguien miente, miente para quedar bien, miente para salir bien librado. Pero ese no es el tipo de historia que los discípulos contaron a los distintos autores de los evangelios, entre ellos Lucas. Sus reacciones y actitudes no fueron lo que se esperaría de los que caminaban con Jesús. Los versos 4 al 6 nos muestran a las mujeres aterradas y nos dice que olvidaron las palabras que Jesús había dicho. En cuanto a los dos que iban a Emaús, Jesús les dice a estos hombres que son insensatos, incrédulos, tardos para creer todo lo que la Escritura decía. En cuanto al grupo mayor de discípulos, en la última sección, el verso 38 nos dice que ellos estaban turbados, llenos de espanto, con dudas en su corazón. Lo errado de sus actitudes queda al descubierto sin ningún tipo de reservas en esta historia. De hecho, en el verso 11 se nos dice que cuando las mujeres vienen y les cuentan que vieron a los ángeles y lo que ellos dijeron, dice, pero a ellos estas cosas les parecieron como disparates y no creyeron. Cada una de estas escenas, cada uno de estos grupos que hemos visto, fueron confrontados por Jesús. Ahora, mira cómo lo que estaba equivocado en sus corazones fue confrontado. En primer lugar, ¿cómo nos confronta Jesús? ¿Cómo Él viene y pone el dedo sobre la llaga de nuestro corazón? Bueno, en primer lugar, Él confronta con claridad y firmeza. Cristo confronta con claridad y firmeza. Observa cómo Él da una tierna pero firme reprensión a las mujeres. Verso 5. Estando ellas aterrorizadas e inclinados sus rostros a tierra, ellos les dijeron, porque buscan entre los muertos al que vive. No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense cómo les habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo tal y tal y tal cosa. Y luego verso 8, miren el resultado. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Estos ángeles enviados por el Señor van y dan esta reprimenda clara, firme. Miren, no se olviden de lo que Jesús ha dicho. ¿Y qué tal cuando va con Cleofas y el otro discípulo que van camino de Emaús? Como el Señor nuevamente es directo al llamar su atención. Versos 25 y 26. Este es Jesús hablando con ellos. Entonces Jesús les dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y finalmente, ¿cómo señala la falta de fe en este grupo mayor de discípulos? Verso 37 al 39. Pero ellos, aterrorizados y asustados, pensaron que veían un espíritu, y Él les dice, ¿por qué están turbados y por qué surgen dudas en sus corazones? Miren mis manos, miren mis pies, yo mismo soy, tóquenme y vean. Familia, escuchen bien, el Señor fue claro, fue directo al señalar lo deficiente en el corazón de sus discípulos, en cada uno. Él no se anduvo por las ramas, no le estuvo dando vueltas. Miren, les quiero decir algo, pero no me lo vayan a tomar a mal. Acuérdense que yo les he alimentado, hemos sido amigos por 3 años. No, Jesús fue claro, fue firme, fue directo para señalar la falta en el corazón de sus discípulos. Si algo caracterizó a Jesús, si algo le ganó adversarios, fue que decía las cosas con claridad. Cada vez que necesitaba señalar un pecado, Él lo señalaba. Cada vez que necesitaban corrección sus discípulos, Jesús lo corregía. Lo hizo así en vida durante 3 años, y en esta oportunidad resucitado lo hizo de la misma manera. Ahora, esto es importante para nosotros porque Jesús sigue tratando de la misma forma con nosotros. Si ustedes y yo somos discípulos del Señor, podemos estar seguros
podemos estar seguros que Él va a señalar nuestras faltas, nuestro pecado. No dejará nuestro corazón en el error y en el mal. El Espíritu Santo de Dios ha sido enviado para confrontarnos de pecado, de juicio. Y cuando Él lo hace en su palabra, cuando lo hace a través de un mensaje como este, el Señor lo señala con claridad y firmeza. Pero escucha bien, Él lo hace también con una segunda cualidad, de una segunda manera. Él no solo lo hace con claridad y firmeza, sino también lo hace con paciencia y con amor. El Señor Jesús, su Espíritu Santo, nos confronta con paciencia y con amor. Cada uno de estos tres encuentros reflejan la paciencia amorosa que nuestro Señor Jesús tiene para corregir el pecado de nuestro corazón. En el caso de las mujeres, en esta primera escena, los ángeles de parte del Señor les hacen este recordatorio de lo que Jesús había dicho, y suena casi como un ruego. Acuérdense, ¿no lo has dicho tú con tus hijos? Acuérdate de lo que te dije. No, es ese ruego de decir, mira, una vez más te lo voy a repetir. Antes de corregirte, antes de otra cosa, por favor que no se te olvide. Un ruego tierno y paciente. En el caso de los discípulos que iban a Emaús, la paciencia de Jesús fue todavía mayor. Mira la escena, imagínala por un momento. Ellos van caminando, Jesús se acerca. La Escritura nos dice que al tener un cuerpo resucitado, al parecer algo cambió porque ellos no le reconocen. Él les pregunta qué cosas discuten y ellos, como con cierta impaciencia, le dicen, o sea, ¿cómo no sabes? ¿Eres el único que no sabe lo que ha pasado? Y Jesús pacientemente les dice, ¿qué cosas? Cuéntenme. Y lo que sigue es que Jesús, con toda calma, con profunda paciencia, escucha el relato de su propia muerte, pero desde una visión completamente trastocada, distorsionada en los labios de estos hombres. Hermanos, eso requirió paciencia. Era un camino de 11 kilómetros. Yo no sé cuántos kilómetros Jesús los escuchó. Pero eso requirió de mucha paciencia. ¿Por qué? Número uno, Jesús no desconoce nada de lo que ellos tienen que decir. Él fue el que murió. Número dos, ellos no tienen una perspectiva completa o correcta de los eventos. Ellos simplemente han renunciado a la idea de que Jesús es el Mesías y piensan era un profeta más. Sus palabras pusieron en evidencia que no habían entendido ninguna de las enseñanzas que Jesús les había dicho, que Él iba a sufrir a mano de los sacerdotes y moriría y resucitaría. Piensa por un momento, si tú hubieras sido Jesús hablando con estos hombres. Posiblemente yo no les pregunto nada o los callo. En cuanto empezaran a decir algo sin sentido, o quizás alguno de nosotros los reprendería y siendo Jesús desaparecemos de ahí, ¿verdad? Buscar otros discípulos. En cambio, el Señor pacientemente los escuchó, amorosamente permaneció con ellos en el camino. ¿Y qué tal el grupo del final del pasaje? Ellos fueron todavía peor porque habían escuchado a las mujeres que venían de hallar a los ángeles y dijeron, lo que están diciendo son disparates. Ahora Jesús se aparece, estando las puertas cerradas, y en vez de concluir, solo Jesús podría aparecer de esta manera, ellos piensan es un espíritu. ¿Cuál fue la respuesta paciente y amorosa de Jesús? Miren mis manos, miren mis pies, tóquenlos. Luego de eso come con ellos. Hermanos, el Señor sigue tratando con amor y paciencia con su pueblo, pero también con aquellos que no le conocen. Sin lugar a dudas, estos hombres conocían de religión, habían tenido experiencias espirituales, habían visto milagros, pero el día de hoy Jesucristo, su Espíritu Santo, sigue tratando de acercarnos con paciencia. Esa es la forma en que Dios trata con su pueblo y con aquellos que caminan lejos de Él. Mientras yo más camino con el Señor, más me doy cuenta de cuán débil soy, cuán necio soy, como estos discípulos.
cada vez me doy cuenta que el Señor ha requerido de mucha paciencia y amor para usar conmigo. Ahora escucha bien, no es que el Señor no nos reprenda en nuestro pecado, claro que lo hace. El libro de Hebreos capítulo 12 verso 6 dice que Él nos reprende y nos castiga, nos azota como un padre que recibe a sus hijos. No es que Él no conozca nuestras debilidades y tentaciones, no es que Él se haga, como decimos aquí en México, de la vista gorda, como que eso no existe, no. Él trata con nuestro pecado, Él trata con nuestras debilidades, pero dice Hebreos 4 verso 15, el mismo libro, unas páginas atrás, dice que Él es un sacerdote que se compadece de nuestras debilidades porque Él mismo las tuvo, Él mismo experimentó todas estas tentaciones, pero sin pecar. Hermanos, de manera que el Señor confronta lo débil de nuestro corazón, lo hace con poder, el mismo poder que resucitó a Cristo, que transforma nuestro corazón por medio de su Espíritu. Pero el Señor no solo nos confronta esperando que cambiemos, sino que Él nos ayuda con lo que va a producir el cambio. Y eso es como llegamos al segundo encabezado. ¿Cómo ocurre la transformación? Número 1, Él nos confronta, pero número 2, nos ayuda a recordar y creer sus palabras. ¿Cómo somos transformados? Cuando el Señor, a través de su Espíritu, nos ayuda a recordar y creer sus palabras. Mira las indicaciones con que Jesús respondió en cada una de estas ocasiones. ¿Cuál fue la indicación para las mujeres perplejas y espantadas? Acuérdense de las palabras que Jesús les habló. ¿Qué fue lo que Jesús hizo para que los ojos de sus dos discípulos camino a Emaús le reconocieran? Verso 27. Él les explicó las escrituras desde Moisés, los profetas, luego los salmos. ¿Y qué fue lo que el Señor hizo con el grupo de discípulos en la última sección? Podríamos esperar que al tocar las heridas y verlas, ellos creyeran, pero el verso 41 nos dice, como ellos todavía no creían a causa de la alegría y el asombro, Él come con ellos. Y verso 46 nos dice cuál fue la cosa que finalmente el Señor usó para que ellos creyeran. Y les dijo, así está, ¿qué? Escrito. En esta tercera ocasión, lo que Jesús usó fue nuevamente para abrir el entendimiento de ellos, llevarlos a la palabra escrita del Señor. Entonces, Él les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. En otras palabras, Jesús los guió por medio de la palabra escrita, de forma que lo que ellos ya conocían, de pronto les fue aclarado. De pronto, de manera sobrenatural, esas historias que conocían cobraron sentido. Eso que era simplemente información en su mente, información religiosa, de pronto les hizo clic en la cabeza y en el corazón. Escuchen, familia, no basta con saber cosas de la Biblia. No basta con haber ido a la iglesia cristiana o católica o de cualquier otro tipo. No basta con que tus papás te bautizaron o te llevaron al catecismo y a la primera comunión o te trajeron a la iglesia cristiana. Si la Biblia no está transformando hoy tu corazón, nada de todo aquello ha hecho clic todavía. Los discípulos sabían de las escrituras, habían visto milagros, habían caminado con el mismo Hijo de Dios, pero su corazón, su entendimiento no había sido abierto. Lo que Jesús usó fue la palabra de Dios, y mediante ella el Espíritu Santo obró en sus corazones, y de pronto esto dejó de ser teoría y religión y produjo un corazón transformado. Y eso es lo que el Señor desea hacer en tu vida y en mi vida. Por eso oramos antes de los mensajes, durante la reunión. Por eso te animamos a que al venir y leer la Biblia en tu casa, en tu tiempo devocional, ores al Señor pidiéndole que su Espíritu te dé entendimiento. Eso fue lo que Jesús prometió. Mira lo que dice el Evangelio de Juan 14, verso 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre,
Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Así que tú puedes pedir al Espíritu Santo el entendimiento para comprender su palabra. Pídele que te dé el deseo de obedecerla y la determinación de aplicarla día con día. Y que al hacerlo, con ese deseo, con esa hambre, tu vida, tu corazón se ha transformado. Pídelo con fe, sabiendo que el mismo que resucitó a Cristo, transformará tu corazón por medio de su Espíritu. Así que el Señor nos confronta, el Señor nos da su palabra que nos va a ayudar a creer. En tercer lugar, Él nos da su Espíritu y también nos da un propósito. Acabamos de leer la promesa que Jesús hizo antes de morir. El Espíritu Santo vendrá sobre ustedes. Pero nuestro pasaje contiene cómo Jesús ratificó esa misma promesa en los últimos versos. Justo antes de ascender a los cielos, Él les dice: el Espíritu Santo va a venir sobre ustedes, no se vayan. Hermanos, familia, el Espíritu Santo es vital para que usted y yo vivamos la vida cristiana. La Biblia nos dice que no podemos ser convencidos de pecado a menos que el Espíritu Santo obre en nuestro corazón. Quizá tú sabes que pecas, pero no te sientes arrepentido de tus pecados. ¿Te gustaría experimentar eso? Pídeselo al Señor. La palabra de Dios nos acaba de mostrar cómo el Espíritu Santo es el que nos recuerda las palabras de Jesús. Él nos enseña, nos da entendimiento, nos llena continuamente de su poder para ser como Jesús. En otras palabras, la vida cristiana es imposible sin el Espíritu Santo. Pero hay algo más que el Señor nos da junto con su Espíritu, o para lo que Él nos da su Espíritu. Y esto es el propósito de dar testimonio de que Él vive, Él ha resucitado. En otras palabras, recibiste el Espíritu Santo para comprender la Escritura, pero también para compartir ese testimonio con otros. Me encanta cómo el pasaje usa esta figura de abrir a lo largo de toda la historia. Él abre la tumba. Él abre los ojos de los discípulos para que le reconocieran. Él abre el entendimiento del otro grupo más adelante. Pero finalmente el Señor abre los labios de todos ellos para que den testimonio de que Jesús había resucitado. Verso 47 y 48 dice que demos testimonio y que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones. Verso 48, ustedes son testigos de estas cosas. Y mis hermanos, familia cristiana, eso es lo que el Señor te ha llamado a hacer también a ti. Él abrió tus ojos que estaban cegados por el pecado. Él abrió tu entendimiento para que comprendieras el Evangelio que quizás habías oído muchas veces y nunca habías comprendido. Nunca lo habías sentido como un mensaje que era para tu propio corazón. Él hizo arder nuestros corazones que antes estaban muertos, insensibles, y ahora pueden responder a su palabra. Pero Él también desea que tú puedas abrir tus labios para dar testimonio de lo que dice la palabra del Señor y mostrar tu vida como un ejemplo. Con frecuencia pensamos que el testimonio es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿verdad? Le llamamos así coloquialmente los cristianos. Pero en realidad, el testimonio es lo que está en la Biblia, lo que está registrado como las palabras de Jesús. Las Escrituras son el testimonio, pero nuestras vidas son un ejemplo, una evidencia de que ese testimonio es verídico, de que ese testimonio es poderoso, es eficaz para transformar corazones. La pregunta para nosotros es: ¿están tus labios dando testimonio de Jesús? No importa si eres un niño en tercero o cuarto de primaria, o eres un estudiante de prepa, de universidad, o eres una ama de casa, eres un profesionista. Si eres un creyente de 20 o 30 años, venir a la iglesia, o quizás estás apenas dando tus primeros pasos en la fe y escuchando de Jesús. Escucha, estas mujeres tan prontos oyeron que Jesús había resucitado, lo primero que hicieron fue ir
y decirle a otros: miren, esto es lo que nos fue compartido, nosotros lo vimos. Y eso es lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Este testimonio de las Escrituras supone que debemos compartirlo fielmente. Si el testimonio está en la Biblia, se supone que debamos conocerlo. Pero escucha bien, no te equivoques. Dios no está esperando que tú seas un erudito, un experto en griego y en hebreo. Dios no está esperando que tú tengas una maestría en la Biblia, un doctorado. No. Tú puedes compartir con otras personas de manera sencilla y coloquial, por la sencilla razón de que tocar el corazón, convencer de pecado, no lo harás tú ni lo haré yo. Solo el Espíritu Santo puede hacer. Tú solo tienes que llevar el mensaje como estas mujeres, que Jesús es el Hijo de Dios, que por amor y paciencia murió por nuestros pecados, para que los pecadores podamos arrepentirnos y ser limpiados y recibir un nuevo corazón al creer que Él murió, pero también resucitó y está llamando a los pecadores como yo a que se arrepientan. Ese es todo el mensaje. Por supuesto, tiene muchos más detalles, pero puede ser compartido de forma tan sencilla y tu vida servirá como una evidencia. El Espíritu Santo obra de manera poderosa cuando ustedes y yo compartimos eso con un vecino, con un amiguito, con alguien en el transporte público. Te quiero mostrar un pasaje que nos muestra a este mismo grupo de discípulos. Estos que no entendían, que no creyeron, que dijeron lo de la resurrección es un disparate. Esos que no reconocieron a Jesús. Unos pocos días, quizás semanas después, son los mismos, solo que ahora creen en la resurrección. Han recibido, están conscientes que recibieron el Espíritu Santo. Y mira lo que dice Hechos 4, versos 13 y 14. Al ver la confianza de Pedro y de Juan, esos discípulos, y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían, mira la evidencia, y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Y viendo de pie junto a ellos al hombre que había sido sanado, nada tenían que decir en contra. Ellos hablaron, oraron por un enfermo y el Señor hizo la obra. Hermanos, amigos, familia, no se trata de nosotros. La conversión, el nuevo nacimiento, la salvación de aquellos a los que hablamos de Jesús, no se trata de cuánto nosotros oramos, cuánto ayunamos. No, hermanos, esto lo hace el Espíritu Santo. No lo puedes producir tú o yo. Así que no dejes de obedecer. Deja de limitar tu obediencia como si se tratara de ti o de mí. Simplemente ve, testifica y confía en que el mismo que resucitó a Jesús, el mismo que transformó tu corazón y lo sigue transformando, puede transformar también otros corazones por medio de su Espíritu Santo. Así que hemos visto cómo el Señor confronta nuestro corazón, cómo nos ayuda a recordar sus palabras, cómo nos da su espíritu y un propósito con Él. Y finalmente, último punto, Él nos da su bendición y su gozo. Así es como termina el pasaje, mostrando la bendición y el gozo de Dios, transformando a los discípulos. Nada ha cambiado hasta aquí. El plan de Dios no cambió. Tal como Jesús había dicho, Él se iría, los discípulos se quedarían solos. Él nunca más estaría físicamente con ellos. Mismas circunstancias. La situación política y social seguía siendo amenazante para todos los que habían rodeado, los que habían estado cerca con el que murió, condenado a muerte en crucifixión. Había peligro. Nada cambió. Pero lo que vas a ver te muestra que sus corazones habían sido transformados por el Señor. Y el Señor Jesús, antes de despedirse y ascender a los cielos, hizo algo muy especial: declarar su bendición y luego ascender a los cielos. Por favor, quiero aclarar lo siguiente: no pienses en la bendición como esta tradición religiosa de persignar al muchacho antes que se vaya a la escuela, como se acostumbraba en la tradición católica de la religión mayoritaria. Tampoco pienses en Jesús
pronunciando un mecánico y frío. Dios los bendiga, muchachos, me voy a los cielos. Cuando habla que Jesús los bendijo, no está hablando de ninguna de estas cosas. Este es el Hijo de Dios resucitado con poder, declarando con autoridad que ellos recibirían cada bendición que él había obtenido con su victoria sobre la muerte. Él había resucitado y ellos serían bendecidos. Es como si esta bendición pronunciada por Jesús anticipara: cada bendición que yo he ganado por ustedes, ustedes podrán recibirla. Un autor que respetamos y que nos es útil, un comentarista bíblico, él escribió, se llama Warren Wiersbe, y él escribió la siguiente cita, es un poco larga, pero escúchala. Dice de la siguiente manera: por alguna razón la ascensión de nuestro Señor no recibe la importancia que merece de parte de los cristianos. Pero piensen lo que significó para Jesús regresar al cielo y sentarse en el trono de gloria. Su ascensión es prueba de que Él venció a todo enemigo y que reina supremamente por encima de todo. Hoy en el cielo, nuestro Señor ministra como nuestro sumo sacerdote, dándonos toda la gracia que necesitamos para afrontar las pruebas y tentaciones. Y si fallamos, Él ministra a favor nuestro como nuestro abogado. Además nos perdona y restaura cuando confesamos nuestros pecados. Él es nuestra cabeza, quien nos capacita para vivir para Él y servirle en este mundo. Además, mediante su palabra y oración, nos ministra por medio de su Espíritu y nos transforma para que seamos semejantes a Él. Fin de la cita. Hermanos, cuando leemos que Jesús bendijo a sus discípulos y ascendió, podemos saber que esas palabras eran el anticipo, eran la primicia de todas estas bendiciones que ustedes y yo podemos recibir todavía el día de hoy. ¿Y cómo sabemos que eso transformó el corazón de este grupo de discípulos tan imperfectos? Versos 52 y 53. No solo abrieron sus labios para testificar, sino que también los abrieron para adorar y alabar al Señor con gran gozo. Ellos, después de adorar a Jesús, regresaron a Jerusalén con gran gozo. Verso siguiente, verso 53. Y estaban siempre en el templo alabando a Dios. Sus labios fueron abiertos para adorar, para hacerlo con grande gozo. Su perplejidad y espanto, sus dudas e incredulidad fueron cambiadas por gozo, gozo abundante y también obediencia. ¿Por qué decimos que obediencia? Porque alabaron y adoraron, pero inmediatamente regresaron a hacer justo lo que Jesús les dijo. Fueron al templo y se quedaron ahí hasta que el Espíritu Santo vino. No fueron esos discípulos que fueron y cantaron y luego salieron por las puertas del templo para vivir de la misma manera. No, fueron obedientes. Y es mi oración, familia, amigos, que cada uno de nosotros, cada uno de nuestras familias puedan ser transformados de esta misma forma y en ello podamos recibir el gozo y la bendición del Espíritu Santo que transforma nuestros corazones. ¿Por qué? Porque el mismo que resucitó a Cristo de los muertos transforma nuestro corazón por medio de su Espíritu. Que eso sea una verdad en tu corazón y en el mío. Amén. Ora conmigo al Señor. Te invito a inclinar tu rostro y pedir al Señor que su Espíritu Santo haga esta misma obra en tu corazón. Padre Santo, gracias por tu palabra. Gracias, Jesús, por hacer todo lo suficiente y necesario, Señor, en la vida de aquellos hombres y dejar todo esto como un testimonio registrado para nosotros. Espíritu Santo, gracias por tu amor y paciencia con que nos confrontas y convences de pecado, pero también con el cual nos transformas, Señor. Gracias por hablarnos con claridad y firmeza, pero también con paciencia y amor, transformando cada corazón. Si algo podemos pedirte, Señor, en esta mañana, es que nuestros corazones sean transformados,
que no sean dejados igual, Señor. Hoy nos ha quedado claro que nosotros no podemos producir ni siquiera nuestro propio cambio, ni siquiera nuestro propio arrepentimiento, Señor. Podemos ser conscientes del mal, pero aún nuestra conciencia puede endurecerse. Podemos ser duros de corazón, duros de entendimiento, justo como estos discípulos, Señor, cuya historia quedó registrada no para que los señalemos como si fuéramos una especie diferente. No, Señor. Este pasaje es solo un espejo de nuestro propio corazón, que a veces es olvidadizo, que a veces es duro, necio, incrédulo. Pero podemos mirar en ese espejo también tu imagen, Señor. Podemos mirar a Jesús obrando con paciencia, con amor, atrayendo, Señor, a esos discípulos que estaban con su fe tambaleante. Y ahora, Señor, miramos el final de la historia y miramos sus corazones ardían nuevamente al mirar las Escrituras, su entendimiento abierto. Ellos podían mirar a Cristo, pero además podían alabarle y pensar en Él con gozo y dispuestos a obedecer. Señor, esa transformación es la que deseamos. Prodúcela en mí, Señor. Pídeselo ahí de manera personal. Espíritu Santo, produce eso en mí. Si reconoces que estás pecando, pero no has experimentado ese arrepentimiento, ese dolor por tu pecado, ahí simplemente con tu conciencia, pero pídeselo, Señor, produce en mí arrepentimiento. Quizás has reconocido esta mañana que te has olvidado de ciertas promesas, de ciertas cosas que la Escritura te ha recordado el día de hoy. Y debes saber, es su Espíritu Santo cumpliendo, que Él recordaría las palabras de Jesús. Ahí en tu lugar, dile: Señor, perdóname por haberme olvidado de tu palabra o por dudar de ella. Perdóname por seguir mi propio camino, Señor, sin tomar en cuenta que moriste, pero también resucitaste, Señor. Y que el mismo poder que obró para levantarte a ti de la muerte, Señor, garantiza que mi corazón puede ser transformado. Transfórmalo, Señor. Haz de cada hombre y cada mujer aquí personas que no solo escuchen tu palabra esporádicamente o los domingos, sino haz de nosotros personas que crean tu palabra, la retienen, la reciben y la ponen por obra, Señor. Y finalmente, Señor, que el resultado de todo esto pueda ser que recibimos tu bendición y tu gozo. Señor, permítenos con esta alegría compartir el Evangelio con otras personas, con nuestras propias palabras y recursos así limitados como tú sabes que son. Pero úsanos para que otros puedan conocer lo que estás haciendo en nuestro corazón. Lo rogamos no por nuestros méritos, no por nuestras virtudes, sino por las de nuestro Señor Jesucristo, quien murió pero también resucitó, y por medio de su Espíritu Santo está con nosotros el día de hoy. En su nombre lo pedimos. Amén.